Bien, vamos al segundo vídeo de Swift en el que vamos a hablar sobre funciones. Vamos a aclarar diversos aspectos al respecto de las funciones. Se pueden asignar funciones a variables, es decir, podemos almacenar funciones a variables, las podemos guardar en un espacio de la memoria y luego referirnos a ellas de un modo mucho más sencillo. Es posible pasar funciones como parámetro de funciones. Más adelante veremos ejemplos. Bien, vamos a ver el primer ejemplo de una función en Swift en estos vídeos. Lo tenemos aquí. Tal y como podemos ver, hemos empleado como palabra clave para referirnos hacia el programa de que queremos describir una función, hemos empleado la palabra func. Esta función la hemos llamado h y entre paréntesis podemos ver cómo hemos especificado dos parámetros. Nos puede llamar la atención el hecho de que cada parámetro está definido con dos nombres. Por ejemplo, el primer parámetro, perico o a, al cual le hemos indicado que será un int. Y después, separado por una coma, podemos ver el segundo parámetro que recibe el nombre de los palotes y también el nombre b, al cual le hemos asignado que se trata de un tipo int. ¿Para qué sirven estos dos nombres? Pues bien, el primer parámetro especificado, perico y de los palotes, son parámetros externos, es decir, que se visualizarán una vez invoquemos la función. Esto sirve para ver de un modo más claro cuáles son los datos que tenemos que especificar en esta función. Y por otra parte tenemos a y b, que son el nombre de los parámetros que aparecerán en el interior de la función, que al estar escribiendo la función en ese momento pues es más evidente. Luego cuando nos referimos más adelante a esta función es más complicado saber a qué datos nos estamos refiriendo. Este es un modo de hacer que el lenguaje se ajuste más a nuestras necesidades. Tal y como vemos más abajo, cuando nos referimos a la función, cuando la estamos invocando, h, el programa nos pedirá el dato perico y el dato de los palotes. Analizando la funcionalidad de lo que hemos descrito en esta función, vemos una función que nos pide dos parámetros, que son dos int, y que nos va a devolver un int. Esto lo indicamos con el guión y el ángulo, es decir, con la representación de la flecha, seguido del tipo que nos va a devolver. Entre corchetes especificamos la funcionalidad que va a desempeñar. En este caso, mediante un return, que es una palabra clave que sirve para devolver los datos de la operación que realice la función en cuestión, nos devolverá la suma de a más b multiplicado por a. Es decir, si le indicamos que perico es 1 y de los palotes es 2, a la hora de realizar la función lo que conseguiremos es que multiplique 1 por 2 y después lo multiplique por 1, lo cual es algo absurdo, pero bueno, podría... Al menos ya sabemos para qué sirve. Ahora en pantalla vamos a ver un ejemplo de una función en la que el parámetro externo tiene una practicidad más evidente. Tenemos la función sum, la cual nos va a pedir tres parámetros, a, b y c. Estos son los parámetros internos, los cuales todos ellos son int, pero en el tercer parámetro hemos especificado un parámetro externo para que sea más sencillo de reconocer a la hora de invocar la función. A este parámetro externo le hemos puesto el nombre, que podría ser cualquiera, pero en este caso le hemos puesto el nombre then multiply by, que nos da una pista de lo que tenemos que indicar en ese parámetro. Luego esta función nos devolverá un int, tal y como hemos especificado con la flechita y el int, y por último entre corchetes hemos indicado qué es lo que va a realizar la función en cuestión, que lo que hará es devolvernos mediante un return, ya hemos hablado de la palabra clave y lo que hace, nos sumará a y b y nos lo multiplicará por c, tal y como indicamos en el parámetro externo. Es importante destacar que si a la hora de invocar a una función a la cual ya hemos especificado parámetros internos y le sobreescribimos el parámetro externo, hacemos que por ejemplo de multiply by se llame luego multiplicar por ejemplo, esto hará que se machaquen los parámetros externos, es decir, cambiaremos el nombre del parámetro externo. Y ahora vamos a hablar de lo que es una tupla, una palabra que emplea Fernando Cordón para hacer referencia a aquellas funciones que pueden devolver más de un valor. En el ejemplo que vemos a continuación vemos una tupla que devuelve tres valores distintos. Tal y como vemos, la función namesOf, la cual recibe un parámetro que es a, que es de tipo int, nos va a devolver
tres tipos, es decir, nos va a devolver, tal y como especifica entre los paréntesis, un int, un string y otro string. Dependiendo de las circunstancias, esta función nos va a devolver uno u otro de los tres valores. De los tres valores nos devolverá el que nos convenga en cada caso. Para poder hacer esto, se está empleando un switch. Es una estructura de programación que nos permite realizar una u otra operación dependiendo de las circunstancias del programa, dependiendo de las condiciones que especifiquemos. Sería algo similar a un else if, pero de un modo más elegante. Para definir un switch, tal y como vemos en la estructura del programa, se necesita la palabra clave switch. A continuación le indicamos el parámetro, en este caso a, y entre llaves especificamos el código que se debería de realizar dependiendo de las condiciones que se den. Para ello se utiliza la palabra clave case. Case 1, en el primer caso, 2 puntos. Se realizará lo siguiente: val, que es la variable que hemos especificado más arriba, que es la que contendrá el valor que se tenga que retornar, será el valor 1,1,1. En el caso 2, los valores que se especifican. Y por defecto se almacena un string que devolverá que vayas a Google para comprobar con el traductor, porque no os está dando ninguna de las circunstancias que requiere el programa. Finalmente, la función retornará lo que almacene val. De este modo, si a vale 1, la función retornará el caso 1. Si la función vale 2, la función retornará el caso 2. Y si no es ninguno de los anteriores datos, la función retornará el caso por defecto, que es el que te indica que vayas a Google, que aquí no hay nada que hacer. Y bien, anteriormente hablábamos de los type alias y lo veíamos de una manera abstracta. En esta función, que es una función más compleja, ya que es una función que recibe como parámetro otras funciones, ahora hablaremos de ello, vemos cómo lo que devuelve es un tipo que está personalizado, es decir, de por sí no está almacenado en las bases del programa del lenguaje de programación Swift, pero nosotros lo hemos dotado de ese significado a este código. Nos estamos refiriendo a el valor que devuelve la función compose. Devuelve un int to int. Esto está definido más arriba en el programa, como ahora podremos ver, y en lo que consiste es que hemos asignado a el conjunto de caracteres int to int un modelo de función el cual recibe un int y devuelve un int. De esta manera es mucho más ágil trabajar con este tipo de funciones que devuelven este tipo de datos. Agilizamos el flujo de trabajo. Como íbamos diciendo, es posible asignar una función como parámetro de otra función. Al llamar a la primera función nos pedirá que metamos como parámetro una función de tipo int to int. En el ejemplo meteremos la ya creada anteriormente add42 y después nos pedirá que incluyamos otra función de tipo int to int y después nos pedirá el segundo valor. Lo que estaremos consiguiendo es que al valor que le hemos especificado se le sume 42. Tal y como vemos en el ejemplo, hemos creado una función que recibe como parámetros dos funciones de tipo int to int. Int to int ya hemos dicho que es un type alias que hemos especificado más arriba en el código que indica que la función en cuestión recibe un int y devuelve un int. Dentro estamos creando una función más sencilla, la cual recibe un int y devuelve otro int, y que devolverá la función f, la cual ejecutará la función h, que recibirá un parámetro que hemos llamado a. Es importante indicar lo que vemos en pantalla que es @scaping para que se puedan ejecutar las funciones internas de la función. A la hora de llamar a la función compleja, a todo el cúmulo que vemos en pantalla, nos pedirá que indiquemos como parámetros dos funciones del tipo int to int, las cuales, por ejemplo, vamos a indicar add42 y doubler, que son dos funciones que hemos especificado más arriba en el programa, que coinciden con el tipo que nos está pidiendo. Creamos una constante a la cual llamamos com, en la cual almacenaremos la función invocada anteriormente. Ahora haremos referencia en el programa a la anterior constante en la cual hemos almacenado la invocación de la anterior función,
y aquí es donde le indicaremos el parámetro que nos hace falta para realizar la función que contiene en el interior la misma función. Por último, vamos a hacer referencia a los arrays. ¿Es posible almacenar funciones dentro de un array? La respuesta es que sí. Tal y como vemos en el ejemplo, estamos almacenando las funciones que hemos especificado más arriba en el código. Estas son add42, doubler y com. Es posible también recorrer mediante un bucle las funciones almacenadas en el array y además también es posible ejecutarlas. En este caso hemos indicado un for in en el cual hemos indicado que el iterador es f y que lo que se realice en el for será en base al array que hemos especificado más arriba, que se llama funcs, lo cual hará que recorra todo el array y le estaremos indicando el parámetro 33 para que actúe con él. Como se trata de funciones de tipo int to int, solo nos estará pidiendo un parámetro que es el int y nos devolverá el int como resultado en cada uno de los distintos casos.